Continuamos en Las Cuatro Esquinas y vamos ya a recibir a nuestro siguiente invitado. Y es que, conocido es de todas las personas que en estos momentos nos están viendo. Pocos saben que muchos de los que hemos seguido su pista desde el papel de periodista, por ejemplo, en el caso del equipo de producción de los profesionales de Las Cuatro Esquinas, son en torno a 50 años residiendo en Antequera, alguien que no es antequerano, pero que ya sí lo va a ser. Bueno, pues de forma oficial, después de recibir este próximo 16 de septiembre el título de hijo adoptivo. 50 años después, más vale tarde que nunca, Juan Benítez, felicidades por esa designación que ha hecho pública el Ayuntamiento. Muchas gracias, sí, efectivamente, lo de más vale tarde que nunca, pues viene bien. Sí. Para mí, desde luego, es una enorme satisfacción y un gran orgullo que Antequera pues, me acoja como hijo adoptivo. Bueno, cuando recibimos a alguien que cuenta con una designación de la envergadura de ser hijo adoptivo, haber conseguido algún otro tipo de insignia, de medalla que otorga el Ayuntamiento, que tiene esa gran solera, creemos relevante hacer un repaso, una bioentrevista, por llamarlo así, de la historia de Juan Benítez, que yo creo que hay mucha gente que lo asocia a los últimos eventos, aunque lo vemos implicado en casi todo lo relacionado con literatura, fundamentalmente de la Real Academia, de las Nobles Artes de Antequera. De la que soy miembro numerario de la sección de letras, sí. Lecturas de la Canela y cada 2 por 3, bueno, pues charlas, investigaciones, o se implica o publica una obra literaria relacionada con una investigación de la literatura, fundamentalmente la vertiente de la tradición oral y de la épica antequerana, esa escuela a la que perteneció Pedro Espinosa, entre otros literatos que pues tan popular hacen Antequera. Marca que, por cierto, vende Allá donde va. Pero de todo eso vamos a hablar explicando la historia desde el principio, porque decíamos, Juan, Antequera no es Cuevacho, es decir, vecino de Cuevas de San Marcos, sí, sí. Y allí, de hecho, estudió primaria. Sí, yo nací en Cuevas de San Marcos hace ya muchos años, en el año 1944. Muy joven, muy de niño, me fui interno a estudiar bachillerato al Seminario Diocesano de Málaga, que es curioso porque entonces solamente teníamos un día de vacaciones en Navidad y un mes de vacaciones en el mes de agosto, precisamente. El resto de días y meses del año estábamos allí internos. Por tanto, yo me tiré todo el bachillerato, prácticamente, que iba a mi pueblo solamente eso, un mes y un día, nada más. Pero en el centro que existe allí, no porque tuviera ningún tipo de vocación religiosa. Vamos a ver, indudablemente cuando tú vas a un seminario es porque sientes una vocación. Lo que pasa es que con 11 años, 10, 11, 12 años, que era como más o menos... La vocación es más bien de los padres que de los hijos. Exactamente, más bien era una ilusión. Y yo me acuerdo perfectamente que un día pues me encontré a mi primo Manolo Ginés, que era muy conocido aquí en Antequera, murió hace unos pocos años. Pues lo vi, era muy alto, con una sotana y una beca roja. Y me acuerdo que iba con mi madre y le dice, Tita, ¿qué pasa? Y tal. Y me dice a mí, ¿tú quieres venirte al seminario? Y yo digo, yo sí. Y empezó mi madre con don Antonio López Benítez, que después fue vicario aquí, que también era de Cueva, pues conseguí una beca y efectivamente me fui a estudiar al seminario. Lógicamente yo ya tenía la ilusión de ser cura, pero con esa edad pues no sabe uno si la ilusión y la vocación es lo mismo, no lo sé. Pero bueno, yo no defraudé a nadie, yo iba de niño con esa ilusión. Luego cuando hice bachillerato me di cuenta que no era mi vocación y me salí. Vocación que en aquel momento dudaba si la vida religiosa o no, la volcó definitivamente en la docencia. Estudió la PREU, que era como se denominaba entonces a la formación preuniversitaria en Martiricos, sí, posteriormente filología románica en Granada y muy poquito tiempo después empezó su bagaje profesional como docente en Antequera, concretamente en el Pedro Espinosa, a principios o a finales de los 70 más bien, ¿no? Sí, yo el día 6 de octubre, dentro de unos días, hace precisamente 50 años, pues tomé posesión de la plaza, se denominaba entonces Segunda Cátedra de Lengua y Literatura, porque el Pedro Espinosa era un instituto mixto, y entonces no era como ahora, los niños y las niñas estaban mezclados, sino que los niños estaban en una planta y las niñas en otro. Y entonces había 2 cátedras de todo, y una estaba ocupada por la titular, que se ha jubilado allí, y que todos lo conocéis perfectamente, que es Carmen Rivas,
y la otra, de manera interina, pues la ocupé yo. Y yo era muy joven, recién terminado. Me acuerdo de una anécdota muy curiosa que la he contado alguna vez, que yo llegué tarde a la inauguración, estaba diciendo misa don Antonio Ramírez, el que llamaba el cura legionario, que estaba en San Sebastián, y me puse al lado de una profesora sentado allí, y yo notaba que me miraba mucho, y cuando terminó me dice, guapito de cara, que los alumnos se sientan allí. Entonces yo le dije, no, si yo soy profesor, era muy joven. Y ya ella me dio un abrazo, era la señorita Tere, la famosa señorita Tere Muñoz, ¿no? Ya me presentó a Carmen Rivas y al director y demás, y fue mi primer día de clase, que ya digo, dentro de nada y menos, se cumplirán 50 años de ese día. Bueno, por repasar las 5 décadas de historia profesional no activa, porque se jubiló ya hace algunos años, sí, no mucho. Sí, me jubilé. Nosotros nos jubilamos a los 60 años, pero yo, como le llevo 10 años a mi mujer, quise esperar unos cuantos más y me jubilé a los 63 años. Bueno, pues repasar la historia de actividad, vamos a decirlo así, aunque de vida laboral activa, pues sí acabó cuando se jubiló, es repasar la historia de la evolución de la educación secundaria en la comarca de Antequera. De hecho, el siguiente capítulo nos llega a un capítulo que marcó el devenir de muchísimas familias, de muchísimos jóvenes que hemos estudiado en Antequera, porque fue cuando se disgregó el Pedro Espinosa y fue usted, bueno, pues testigo de excepción y casi protagonista pues sí, porque esto, ¿no? Me tocó, o sea, yo fui secretario 10 años consecutivos del Pedro Espinosa, desde exactamente 1971 a 1981. Y en esa época ocurrieron varios hechos importantes, y es que primero los colegios privados que tenían bachillerato lo fueron cerrando porque no le era rentable. Segundo, el Pedro Espinosa, que era un instituto que estaba de los más antiguos de Andalucía y de España, pero sin embargo no pasaba por sus mejores momentos. Pero el hecho de que él cerrase en los colegios y el hecho de que hubiese por parte de los directores, y yo como secretario contribuí bastante a eso, una política de atracción de alumnos y demás, pues efectivamente hizo que nos plantásemos entre diurno y nocturno con más de 1000 alumnos. De hecho, los cargos directivos teníamos un plus. Echaba muchas horas Sí, pero no por echar horas, sino por tener más alumnos. Entonces a lo mejor cobrábamos 500 o 1000 pesetas más que cualquier otro profesor de otro instituto que tuviese menos alumnos. Entonces teníamos no solamente ya el alumnado en sí, sino todos los colegios adscritos, que eran muchísimos. Teníamos la sección delegada de Campillos, que dependía de nosotros, y luego pues el Colegio San José de Campillos, que entonces era un colegio privado de muchísima fama en toda España, que tenía muchísimos alumnos. Para que sirva un poco de ejemplo, en los exámenes libres, a este centro le dedicábamos 5 días para los exámenes libres. O sea, la cantidad de alumnos que venían a examinarse de todo el bachillerato, que entonces era de 6 años, ¿no? Y entonces intentamos hacer 3 cosas fundamentales. Una, librarnos de este centro y de la sección delegada de Campillo, haciendo las gestiones para convertirlo en instituto. Porque yo era el secretario también de la extensión, lo mismo que el director o la directora del Instituto Pedro Espinosa era también el director. Íbamos mucho por allí, teníamos casi que, yo no digo que todas las semanas, pero yo iba 3 o 4 veces al mes allí al instituto. Se convirtió en instituto, que después hoy es el Camilo José Cela, y automáticamente el Colegio San José y la Milagrosa pasaron allí. Nos libramos, por tanto, de una parte importante. Pero el Instituto Pedro Espinosa estaba al máximo de su capacidad. Entonces se pensó en solicitar una extensión primero. Se hizo una extensión que se ubicó en un edificio que hay al lado del Colegio León Mota. Estuvo allí un par de años, mientras se gestionó el segundo instituto, el mixto número 2 de Antequera, que además fue una negociación muy dura, porque resulta que
el equipo directivo del instituto y la delegación y el alcalde queríamos que estuviese más bien por la parte al otro lado del Pedro Espinosa, para dividir antes, que eran dos partes, y la comarca en otras dos. Pero no fue posible. Entonces hubo un ultimátum de la delegación diciendo: o aceptáis la zona donde queremos que vaya, que es donde está ubicado, enfrente de los dólmenes, o el instituto pasa a Ronda. Lógicamente aceptamos todo y se creó el mixto número 2, que después yo hice todas las gestiones necesarias para que, con motivo, creo que era en el 81, pero esto ya se hizo en el 82 cuando se le puso el nombre, con motivo del centenario del pintor José María Fernández de Antequera, pues yo propuse al centro, al ayuntamiento y a la delegación y a la inspección que se le pusiese el nombre de pintor José María Fernández. Todo el mundo habla de José María Fernández, pero es pintor José María Fernández, que era antes mixto número 2 y que vulgarmente se conocía como el Instituto de los Pueblos, porque allí iban todos los alumnos de los pueblos. O sea, podemos decir que fue el primero de los homenajes que Antequera realizó a José María Fernández, que ahora es una figura de la que se habla mucho, pero que durante décadas, bueno, pues estuvo, o su actividad, su obra, su biografía, se quedó un poco en segundo plano, ¿no? Pues llevas toda la razón del mundo, y además no lo he dicho yo, lo ha dicho muchísimas veces, pero por desgracia no lo puede decir ahora, no puede ser testigo de lo que estoy diciendo, don Manuel Cascales, que él siempre me decía que fui el primero que empezó a mover algo sobre José María Fernández, porque efectivamente a mí me impresionó mucho cuando supe, a raíz de la lectura de las iglesias de Antequera, algo de su vida, su triste vida, ¿no? Parece ser que este hombre era portador de la tuberculosis, aunque nunca la llegó a padecer, pero sí murieron de tuberculosis varios de sus hijos y su mujer. Y me impresionó mucho lo que me llegó a contar, creo que fue José Antonio Muñoz Rojas, me llegó a contar que al entierro fueron 3 personas nada más. Él, José Antonio Muñoz Rojas, creo que Madrona, y no sé si un familiar de Salvador Casado. Me parece que 2, 3, 4 personas, no fueron más. Los amigos de la hoja también, que los que yo pertenecí y tuve bastante interés y organicé bastantes actividades, le hicimos varios homenajes, 2 mesas redondas muy importantes, una en Santa María, que tuvimos la suerte de asistir, que tuvimos la suerte de contar con José Antonio Muñoz Rojas, que nunca iba a ninguna actividad, sobre todo de noche, estuvo en Santa María. Allí estuvo también, había varias personas que por desgracia han muerto, estaba también Pepe Rodríguez Galán, y después otra actividad, estaba también Madrona, el practicante, que fue uno de los que asistieron, y luego estuvo otra actividad que hicimos en San Zoilo y que la dirigió, la coordinó también otra persona que ha muerto, que es Juan Luis Moreno. Por tanto, los amigos de la hoja, a la que yo pertenecía, y fue una persona que se movía bastante, también hicimos homenaje a pintor José María Fernández. Bueno, poner en valor capítulos de la historia y de la tradición cultural o de las personalidades del mundo de la cultura ha sido, pues ha marcado los hitos en el devenir de la historia particular de Juan Benítez, nuestro invitado de esta noche, que ha sido designado como hijo adoptivo, un título que se le va a hacer entrega oficialmente el próximo 16 de septiembre. Y si hay un capítulo relacionado con la investigación que está muy asociado a muchísimos de los profesores que en la actualidad ejercen o que han ejercido su labor como docente en los institutos antequeranos, la suya está relacionada con la tradición oral. Incluso su investigación ha derivado en la creación de una asignatura que no existía previamente y que luego se extendió al resto de institutos andaluces. Sí, a raíz de que yo me vi inmerso en un centro, Pedro Espinosa en este caso, que acogía a alumnos de 19 poblaciones, no quiero decir de 19 pueblos, sino de 19 núcleos de población, porque por ejemplo ahí estaba Cartaojal, La Joya, el Pueblecillo, Bobadilla, todo eso que no eran, y muchos todavía no son pueblos, y algunos pueblos, todos de la comarca Antequera y hasta incluso de la parte sur de Córdoba, Benamejía, Encinas Reales, Palenciana,
venían muchos de ahí. Y entonces, a raíz de un incidente curioso, yo le puse a mis alumnos un soneto, un romance, que por mayo era por mayo cuando hacía la calor, ¿no? Que a mí me encantó cuando lo leí por primera vez y cuando lo comenté estudiando en Granada. Cuando vi que no le interesaba a los alumnos nada, y entonces los alumnos eran voluntarios, ahora que es obligatoria la enseñanza, pues le importa menos todavía. Entonces reté a mis alumnos, bueno, traedme algo que recojáis de vuestra familia. Y me trajo una alumna un romance muy curioso, además se tituló Sentadita en una hamaca, así. Me lo trajo escrito, muy mal escrito, sin signos ortográficos, y me lo trajo en una cinta de cassette, que el manuscrito lo conservo y la cinta ya está, como saben, entregué mi material sonoro a la academia, un rico material y que no se puede recuperar ya, jamás. Ahí está. Puede que no sirva para nada, pero ahí está como un documento de años de trabajo, de casi 40 años de trabajo, ¿no? Y entonces vi que los alumnos se reían, pero aquello me dio para estudiar un día la ortografía, otro día la métrica, otro día la literatura, y entonces digo, oye, pues esto puede que sea interesante. Y empecé a recoger de los alumnos, me traían para optar a un punto más si aprobaban, si no aprobaban no, le subía un punto o dos dependiendo del número de material que me traían. Y curiosamente ese año todos los alumnos me trajeron como mínimo 15 folios escritos a mano, que los conservo todavía en mi casa, de coplas, tradiciones, romances recogidos de su familia. Así empecé yo el interés por la literatura de tradición oral, solo, sin que nadie me enseñase metodología ninguna, empecé a hacerlo así. Y ya eso me fue moviendo, me extendí a toda la comarca, a toda Málaga y prácticamente a toda Andalucía, que he recorrido un centenar de pueblos de todas las provincias. Y un material muy lindo, más de 200 cintas, que como sabéis la he entregado a la Academia de Antequera. Y hoy otros profesores pues aplican esa misma técnica, decíamos, ¿no? El problema está precisamente en que me decían, yo daba muchos cursos en los centros de profesores animando a los compañeros a que utilizasen, yo he dado muchas conferencias con un título, Aprovechamiento didáctico de la literatura de tradición oral. Entonces ellos lo veían muy lógico cuando yo les llevaba material. Entonces me decían, pues, ¿por qué y cómo lo hacemos? Digo, pues incitar a los alumnos. Y esto me motivó pues a dos cosas. Una, a que escribiese un libro, y uno de mis libros es la tradición, Cancionero Romancero Popular de Málaga y Provincia, para que tuviesen material. Y a la vez, paralelamente, la inspección, la delegación y la Junta de Andalucía venían a ver qué es lo que yo hacía en mis clases, ya como director del Instituto José María Fernández, pero yo lógicamente daba mis clases de literatura, y esto ocasionó que en segundo de bachillerato se ofertase una asignatura de la tradición oral en Andalucía, que efectivamente yo aporté ese libro y gracias a la labor que yo hacía, a la recopilación, esa asignatura se implantó. No sé cuántos profesores llegaron a darla, no tengo constancia de noticias. Yo sí la he dado hasta que me jubilé. Sé que se dio en el José María Fernández, sé que se ha dado en Málaga en varios institutos, pero no me consta que se esté dando ahora. Tampoco quiero preguntar porque me daría mucha pena que no se dé. Bueno, hay esto de la tradición oral, que al final es la típica coplilla que escuchábamos a la abuela cantar, que previamente los más antiguos nos decían que a su vez escuchaban los abuelos mientras estaban realizando labores en el campo, o trillando, ¿no? Que son los famosos cantos de la trilla y tal. Muchos de ellos hunden sus raíces en muchos siglos atrás. Indudablemente, la tradición oral nunca... Y usted lo ha confirmado, además. Sí, no, la tradición oral arranca... yo cuando la gente me dice algunas veces, es que tú te empeñas, digo, yo no me empeño. Vamos a ver, las jarchas te demuestran perfectamente que esas coplillas que había de 2, 3, 4 versos al final del Muasaja, poema árabe, había un pequeño poema de 2, 3, 4 versos escritos con caracteres románicos.
Eso se llamó jarchas cuando García Gómez, Sten y Menéndez Pidal lo estudiaron. Y se dieron cuenta de que eran cantos populares, sobre todo lamentos fundamentalmente de mujeres mozárabes que se habían quedado en territorio musulmán y añoraban la fiesta, la familia y demás, ¿no? Eso ya está recogido en el siglo XI, pero es que te vas remontando y las puellas gaditanas y la giocosa ética eran plato fundamental en todas las diversiones de los emperadores romanos. No había una fiesta sin que terminase con que bailarinas de la que entonces llamaba Cádiz, pero que era toda Andalucía, bailaban y cantaban. Eso ya se ha dado. Por tanto, desde el siglo I de Cristo está documentado que en Andalucía se cantaban estas coplas. Y esas coplas se siguen cantando, lo que pasa es que ya no, porque efectivamente las generaciones jóvenes hace años que van por otro derrotero y jamás asisten a un corro. Hoy ya sí hay algunos festivales muy concretos en donde se rememora y se recuerdan, no se inventan ya, no se improvisan coplas prácticamente, porque eso ya no existe, no se lleva, digamos. Pero indudablemente yo tengo una anécdota curiosa. A mí una alumna de Cuevas, de mi pueblo, que todavía sigo teniendo contacto con ella, me trajo un romance de su abuela, cantado por su abuela, de 156 versos. Y el romance se llamaba Contienda entre el trigo y la moneda. Yo recuerdo que fui a la biblioteca de la Caja de Ahorro de Antequera, que entonces el director, aunque no vivía aquí, pero lo controlaba, era don Francisco López Estrada, con el que tuve una gran relación y le debo muchísimo en mis investigaciones. Entonces le presenté el romance y me dice: esto es para una tesis doctoral, esto es una joya lo que usted tiene. Entonces empecé a investigar y encontré cómo en el Archivo Histórico de Málaga, en un libro manuscrito, encontré el mismo romance con 100 versos más. Y remontándome un poco más, pues, más que remontándome, adelantándome una publicación que hizo Menéndez Pidal, aparece el mismo romance con otros 100 versos más. O sea, el mayor de casi 500 versos, el otro de 400 y pico y el mío de 156. Y la verdad es que es el mismo. Entonces López Estrada me dijo: ¿usted no se da cuenta que esto es una reminiscencia de los famosos denuestos o debates medievales, como el de Elena y María, el agua y el vino, el cuerpo y el alma? Esto es una joya. Entonces, ¿cómo eso se ha mantenido en esa tradición oral? Pues no lo sé, pero yo no he vuelto a encontrar más. Lógicamente, don Manuel Alvar y todos los que se han dedicado a recopilar romances de este tipo tienen otro tipo de romances de debate o dialogados, como es este caso. Pero es que es una joya auténtica. Y que se ha mantenido generación tras generación a través de la tradición oral. Que no se ha escrito en ningún sitio ni se ha guardado en ninguna biblioteca. Y además la mujer que lo recitó no sabía escribir. Se lo cantó a su nieta y su nieta me lo entregó a mí. Y yo lo he publicado como natural con el nombre, lógicamente, de la chica que me lo trajo y de la abuela, porque eso es lo que hay que hacer siempre, dar la fuente. Bueno, esto es muy periodístico, queda muy periodístico, muy bien, como los investigadores también lo tienen que hacer. Hemos hablado de la etapa de docente, hemos hablado de la etapa de investigación de la tradición oral y también de pues el trabajo que ha venido realizando cuando era desconocido el mundo de la épica y de la escuela literaria granadino-antequerana, ¿no? La época del Antequerano-granadina. Bueno, antequerano-granadina, porque Antequera siempre por delante la ha llevado allá donde ha ido Juan y Noche también. Es curioso porque la primera fase conocida parecía que tenía más importancia los poetas granadinos, pero después se ha visto que no. La verdad es que a mí me interesó mucho la épica. Vuelvo a insistir en don Francisco López Estrada, que para mí ha sido un maestro y un animador en este sentido. Y el año del centenario, por ejemplo, de la incorporación de Antequera a la Corona de Castilla, que yo formaba parte de la comisión y que le pusimos ese nombre por eufemismo, por no decir la reconquista de Antequera, para que nadie se sintiese molesto, pues hicimos eso,
año de la incorporación, 6º centenario de la incorporación de Antequera a la corona de Castilla. Nos costó trabajo y consensuar el nombre, pero fue bonito y quedó bien. Entonces yo cada mes publicaba un romance. En total hice, pues, me parece, bueno, 1 o 2. En total creo que fueron 20 y tantos romances, que después se entregó un cuadernillo, que fueron muy pocos los que tuvieron paciencia y lo guardaron, pero yo, como creía en mí, lo hice y tengo todavía 2 o 3 cuadernos. Me quedé con 15 o 20, pero he ido regalándolo, ¿no? Entonces me interesé muchísimo por la épica y por la persona que más ha trabajado la épica aquí, que ha sido Lope Estrada, ¿no? Supe cómo Lorenzo Valla recoge la leyenda de la Peña de los Enamorados y cómo la introduce en la historia de la toma de Antequera. Y después pasó al Padre Mariana. En la historia del Padre Mariana aparece eso como un hecho histórico. No sabemos. Las leyendas tienen algo de historia y algo o mucho de mitología o de mito o de imaginación. Lo mismo pasa con el Abencerraje, que no lo lee nadie, pero el Abencerraje es una joya, es una novela preciosa que se lee en media hora y además tiene unos romances maravillosos derivados de ellos, de todos los personajes, ¿no? Que el título es Los amores de Abindarráiz y la hermosa Jarifa, pero que todo el mundo lo simplifica como el Abencerraje. Bueno, pues eso ocurrió, si es que ocurrió, en la Vega de Antequera. El alcaide Rodrigo Narváez ve muy silencioso el campo y le dice a sus soldados: vamos a dar una vuelta. Y al llegar a una encrucijada, yo cuando iba con mis alumnos haciendo este recorrido, que eso les recomiendo a todos los profesores que lo hagan, Antequera tiene unos lugares, unos rincones maravillosos con escritores que han hablado sobre esos lugares y que podían hacerse una magnífica labor docente en ese sentido, pues yo le decía: cerrar los ojos, quitarle edificios y buscar y pensar que esto es un bosque mediterráneo, todo camino y arroyo, o sea, todo camino, digo, todo árboles y arroyo, y ahí pues unos van para un lado, otro con otro, y los que iban con los que no iban con Rodrigo Narváez se encuentran con Abindarráiz. Y ahí ocurren unos hechos muy bonitos que no los cuento para que... Bueno, va a hacer spoiler a la novela, ¿no? Es que no hayamos pues, leído. ¿ocurrió o no ocurrió? No lo sé, pero es bonito y forma parte de la historia, o por lo menos de la historia literaria de Antequera. Eso hay que leerlo, ¿no? Y después todo eso lo encaja dentro de la creación de la cátedra de gramática, que fue una labor importantísima. Me parece que fue en 1503 cuando el Papa Julio II pues promulga la bula de creación, y el obispo moscoso, Ramírez de Villaescusa, fue el que puso en marcha la cátedra de gramática y tuvo la suerte de crear la figura del preceptor, que es una maravilla. Ahí es donde surge la espléndida literatura antequerana. El preceptor era el que se encargaba de enseñar el trivium, que era retórica, dialéctica y gramática, y venía mucha gente a sus clases. No había un lugar exacto, no se sabe exactamente dónde se ubicó la cátedra de gramática. Posiblemente era en la casa del preceptor. Hubo 26 preceptores, algunos como Aguilar, Mora, Juan de Vilches, eran los más importantes. Pues ahí, en torno a esa cátedra de gramática, es cuando surge una serie de poetas que crearon después lo que se denominó, o que son conocidos con lo que se denominó Escuela Antequerano-Granadina de Poesía. Que curiosamente, yo siempre he dicho, yo estudié filología en Granada y estudié en esa época la escuela sevillana y la escuela de Toledo castellana, pero no estudié nada. La primera vez que yo me enteré de algo de esto fue cuando me destinaron al Pedro Espinosa y me interesé por quién era Pedro Espinosa. Y leyendo a Rodríguez Marín supe quién era. Y luego, la primera vez que yo he visto escrito algo de la Escuela Antequerano-Granadina fue en la historia de la literatura de Albor, y eso ocurrió después de haber terminado yo ya en el 70. Hasta entonces, en Granada jamás nadie me habló de la Escuela Antequerano-Granadina. Hoy, afortunadamente, tenemos la Universidad de Málaga, un grupo de magníficos profesores que han estudiado y están estudiando muy bien la Escuela Antequerano-Granadina. Está
Pepe Lara, está Belén Molina, que los dos son académicos, está Asunción Rayo, también académica, que la acabamos de hacer hace unos días, está Jesús Morata, también académico, Jesús Majada, Bautista Martínez Iniesta, curiosamente una serie de estudiosos de la Escuela Antequera Granadina y ninguno es de Antequera. Yo siempre lo digo, debería el ayuntamiento o la institución que sea de Antequera costear una beca para que algún antequerano o antequerana pues se dedique a investigar o que Antequera aporte algo para que algún nacido en Antequera o algún hijo adoptivo de Antequera en este caso pues pueda figurar, porque ahora mismo la Universidad de Málaga está haciendo muchísima labor. Y ya en esto llego a una conclusión muy curiosa, que di este año una conferencia, que por cierto me gustó mucho en la Cátedra de Mayores, que llegué a decir que Antequera es, y lo demostré, la ciudad del mundo que más literatura épica ha suscitado. Y empecé a dar ejemplos de romances, de leyendas, muchísimas que hay, y sobre todo del poema heroico de la toma y asalto de Antequera de Carvajal y Robles, que es un miembro de la Escuela Antequera Granadina, que lo escribió en Perú. Es un canto épico culto relacionado con la Ilíada y la Odisea y con la Eneida. Roma, Atenas, Antequera. No hay más ciudades que tengan un poema épico como lo tiene Antequera. No hay más. Bueno, aprendiendo muchísimo sobre esta época de la literatura, hemos hablado de improvisación oral, hemos hablado ahora de esta escuela antequerano-granadina, que no volvamos a cometer el error, en el siglo XVII, y otro de los capítulos importantes que han ocupado... que ha ocupado tantísimas horas en la vida, en estos 50 años de la historia del nuevo hijo adoptivo de Antequera, que es Juan Benítez, que estamos repasando hoy, es la dedicada a algunos protagonistas de la conocida como generación del 36. No, es que he tosido en ese momento y no te he oído bien. Digo, una relación muy cercana con un exponente de la literatura de la generación del 36. Sí, te refieres a José Antonio Muñoz Rojas como natural. Efectivamente, José Antonio Muñoz Rojas, tuve la gran suerte de que me lo presentaron cuando llegué aquí en el año 70-71. Me acuerdo perfectamente que fue en el bar Lozano, que estaba en la calle Trasierra. Me lo presentaron, estaba allí tomando una copa con unos amigos, se levantó muy educadamente, me saludó, me elogió, era muy joven y demás, pero yo no había oído hablar nada de él. Entonces empecé a leer cosas suyas y me acuerdo que fue Carlos Sorzano, que en paz descanse también, el que me hacía en papel cebolla, me escribía algunas cosas suyas y empecé a leerlas. Prácticamente me he leído, no una, sino varias veces toda su obra, pero lo bueno es que hice amistad con él más tarde, sobre todo a raíz de que el ayuntamiento me encargó la ponencia para darle la medalla de oro de la ciudad de Antequera. Entonces tuve muchísimas conversaciones con él, anécdotas muy, muy curiosas, salían todos los temas habidos y por haber. Y fruto de eso precisamente ha sido pues como una decena de artículos que he escrito. Todavía queda por publicarse uno que saldrá en la próxima revista de estudios Galeote, de la revista Galeote, y he publicado muchos más y he dado como unas 10 o 12 conferencias de él, no solamente en Antequera, sino fuera, en distintos centros docentes, sobre todo en la Iglesia y los hermanos, y la verdad es que me siento orgulloso de haber tenido una buena relación, yo creo que de amistad con él. Siempre, creo que tengo 20 y tantos libros de él dedicados y en todo me pone amigo, paisano, casi pariente, en todo me trataba así. Y la verdad es que para mí fue un enorme honor y creo que José Antonio sigue sin estar todavía bien, sin ser bien tratado en Antequera. Yo creo que, no sé, lo digo a quien proceda, ya lo he dicho montones de veces, un premio literario José Antonio Muñoz Rojas debería crearse. Alguien que me oiga y me lo diga, digo, me haga caso. Eso sería fabuloso a nivel nacional, a nivel internacional incluso,
El año de su centenario, que lo coordiné yo totalmente, 2 años antes, y que afortunadamente no falló nada, ni un solo acto. Únicamente nos falló lo principal, que es que él no estaba vivo. Murió unos días antes y porque le dio la gana. Lo he dicho un montón de veces, la familia lo reconoce, me lo ha dicho, lleva razón. Dejó de comer y beber y dijo, no quiero llegar a mi centenario, y murió unos días antes. Pues todos los que vinieron, y vinieron personalidades como Irma Emiliosi de esto, ¿cómo se llama?, de Argentina, vino un italiano, vino un escocés, vinieron de toda España. Pues yo los recogía y comíamos, y por la tarde los llevaba a ver a José Antonio. No se imaginaba que estábamos organizándole un centenario. Y cuando ya vio que 3 o 4 o 5 decían que iban a hablar de él, ya se dio cuenta de que algo se fraguaba y no quiso llegar a su centenario. Pero sin embargo a mí sobre la marcha se me ocurrió reunir, y creo, me gustaría tener documento, pero no lo logro. Fue una cosa tan improvisada que no caí en eso, pero alguien tiene que tener fotografía o vídeo o algo. Organicé que yo creo que había unos 40 o 50 personas, poetas, escritores, sobre todo de Málaga y Granada y de Sevilla, que vinieron a homenajear a José Antonio el día que se suponía que iba a cumplir 100 años. Y fue en Santa Clara, y fue un acto muy emotivo, la iglesia llena, la iglesia o la capilla o como se llame, ya no es, pero bueno, el acto del salón ese lleno, y allí al fondo todos, un aplauso generalizado que duró un buen rato, homenajeando a José Antonio Muñoz Roja. Bueno, en innumerables ocasiones hemos tenido la ocasión de recibir a personas cuya labor nos ha parecido pues, suficiente motivo para que los homenajeen, personas que llevan toda la vida dedicándose, pues según el papel que le da la sociedad, a ser docentes en el caso de Juan Benítez, pero es que además, fuera de su horario laboral y dentro de su propia jornada, también ha realizado una labor incansable por sacar a la luz. A muchos se le llena la boca, ¿no?, de vender Antequera, pero otros además demuestran con datos e investigaciones que lo que hay aquí pues, es una riqueza todavía por descubrir en el plano de esa faceta del arte que es la literatura, y en esa faceta que son determinadas épocas históricas de la literatura que han sido desconocidas, sea porque se ha transmitido por tradición oral o sea porque son momentos que no han sido suficientemente estudiados. Ya no es solamente llevar la marca Antequera porque sí, mencionar Antequera fuera de nuestras fronteras, sino también ponerla en valor con investigaciones de la relevancia y con llamamientos y reivindicaciones, que siempre se ha etiquetado un poco a Juan Benítez como alguien muy reivindicativo, que siempre está pidiendo, que siempre dice a ver si la administración apoya, a ver si la administración concede algún tipo de premio, algún tipo de homenaje o algún tipo de ayuda económica, pero siempre por y para Antequera, que es lo más importante. Sí, por supuesto. A mí me ha movido y, en fin, si todo sigue adelante, los minutos que me concedan para hablar, os vais a enterar, no voy a adelantar lo que voy a decir, pero va en esta línea de que efectivamente Antequera se merece todo. Y hombre, yo creo que he aportado bastante porque en mis investigaciones en todos los ámbitos de la literatura culta y oral, de tradición o tanto de carácter oral como de carácter escrito, pues se ha mostrado en la infinidad de artículos que he escrito, en los 2 libros que he publicado, uno, Antequera, aquellos juegos antiguos, que hay casi 100 juegos recopilados por mí. Ese libro, yo siempre, la verdad es la verdad y hay que decirlo, lo publicamos Juan Alcaide y yo, pero hay una gran diferencia, además exigida por Juan, que era, si lo recuerda, era así. Yo cojo 100 juegos y él lo que hace es reconstruir artísticamente 6 juegos. Entonces lo mío es una recopilación, lo suyo es una recreación artística de 6 juegos que a él le impresionaron de pequeño. Eso está ahí y la pena es que se debería volver a publicar, porque muchos me lo dicen, me lo preguntan, y no sé, preguntar al ayuntamiento a ver si hay. Yo tengo un ejemplar nada más, no me queda más, y me imagino que la familia de Juan tendrá, pero muy pocos también, o 1 o 2, no lo sé. Debería repetirse, o sea, reeditarse, porque eso lo están haciendo ya en muchos sitios. Esos juegos hoy no los conocen ninguno de los niños, y en vez de hacer
esos títeres, como yo le llamo, y esos ballets absurdos en los finales de trimestre o de curso en los centros, ¿por qué no reviven esos juegos tradicionales antiguos? Y que tienen un valor histórico, claro, y que van a ayudar a y divulgar un poco la historia local. Van a enganchar sobre todo a las personas mayores, que ya quedan muy pocos. Y está ahí. Y después el otro libro que también publicamos cuando intentamos reconstruir o recuperar el famoso carnaval de Antequera, que Antequera tuvo un magnífico carnaval antes de la guerra, no se ha recuperado. Ese carnaval, que yo no estoy en contra de cómo se celebra ahora el carnaval, ni muchísimo menos, porque todas las cosas cambian y todas las cosas tienen que modificarse, y lo bueno es que se mantenga como sea, ¿no? Pero que ese gran carnaval, con esas comparsas que había tan maravillosas en Antequera, Juan Campo y yo recogimos, ahí sí fue una labor mutua en toda Antequera, entrevistando a las personas mayores de algunos anejos y demás. Editamos las coplas de carnaval, todas anteriores al año 36. Eso desde luego pues creo que es una gran aportación a la Antequera, ¿no? Y después la cantidad de conferencias que yo he dado, en las que he titulado La poesía de improvisación en Antequera y su comarca. Esa poesía la he dado, sin exagerarte, creo que en más de 20 lugares distintos de Antequera y la comarca. Y cuando se extinguió la comarca de Nororma, la subcomarca o como queramos llamarle, pues a mí me llamaron como representante de Cuevas, y uno de los representantes de las 8 poblaciones, creo que son, que forman Nororma, hicimos, pagados con fondo europeo, hicimos un estuche con 9, creo que, cuadernos, en lo que se habla en uno de la historia, otro de la literatura, otro del arte, otro de la gastronomía, otro de literatura popular, otro del habla, no me acuerdo de cuántos más, para el estudio, materiales lo titulamos para el estudio de Nororma, y eso lo tienen todos los centros docentes de Nororma, eso lo tienen muchas instituciones de los pueblos que conforman Nororma, y yo conseguí que Antequera tuviese en todas las instituciones 1 o 2 ejemplares. Bueno, pues creíamos que habíamos hablado todo cuando hemos mencionado estos hitos sobre esos estudios que se han realizado relacionados con literatura. Nos quedamos con este epílogo de otros estudios realizados, por ejemplo, con otro tipo de tradiciones culturales, claro, como son, por ejemplo, los juegos, y que al final, como decíamos, pues nos hace llegar a la conclusión de que es un título de hijo adoptivo que ha tardado en llegar, pero que es 100% merecido por la labor realizada. Así que felicidades de nuevo, y le veremos en el acto y le escucharemos con atención. Muchas gracias. Y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas. No se vayan.